Hoy tenemos la novena lección. Realmente hubo una lección que la partimos en dos y por eso contaba como novena, pero oficialmente esta es la novena lección que estamos dando. Y el tema de hoy es la oración. Mira, este tema es bien importante porque hay dos formas de tener comunión con Dios o de conocer y relacionarme con Dios. La comunión es por la oración y la instrucción es a través de la escritura. Y nosotros, como ya vieron en las primeras lecciones, estuvimos mucho cuidando lo de las escrituras, cómo estudiar la Biblia. Y como expliqué hace un par de días atrás, nosotros nos acercamos a Dios a través de la escritura que nos dice cómo es y la oración que es donde ya tenemos tiempo espiritual personal con Él. La oración vamos a definirla a través de las preguntas que el mismo material nos da y que dan las explicaciones suficientes. ¿Qué es orar? Primero que todo tenemos que tener claro, ¿qué es orar? Orar es comunicarse con Dios, es establecer una comunicación con Dios. Con cada persona yo me comunico a través del habla. Yo le hablo y yo le escucho. Por eso hay comunicación que se hace verbal, como hay comunicación que se hace escrita, por lo menos en el caso de las cartas o de los mensajes de texto. Pero para yo relacionarme con esa persona, tengo que comunicarme con ella. Y el cristianismo nos enseña el tesoro que es relacionarse con Dios y cómo nos va a beneficiar. Eso lo vamos a ir conociendo en cada clase. Cada clase se va a poner evidencia cuál es el beneficio de comunicarse con Dios. Así que lo primero tenemos que definir que orar es comunicarme con Dios. Cada vez que yo me voy aparte a orar, yo tengo que estar consciente que Dios me está escuchando porque a Él lo estoy invocando. Es el medio de alabar al Señor para agradecerle y para apropiarnos de sus riquezas. Dentro de eso existe la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? El reconocer la obra que Él hace. Ojo, Dios, ¿por qué nos pide alabanza? No porque Él necesita halagos. Dios ya sabe lo que Él hace. Aunque nadie lo alabe, Él ya sabe. Él no tiene necesidad alguna de que nosotros lo alabemos. Sin embargo, algo muy curioso, que es lo que le da sentido al beneficio de la alabanza. La alabanza es el recordatorio a mi mente, a mi ser, de lo que Dios ha hecho. Cuando una persona constantemente alaba a Dios, va a tener la oportunidad de estar recordando qué es lo que Dios ha hecho para su vida. Y quien recuerda constantemente qué es lo que Dios ha hecho para su vida, primero se va a sentir más amado, porque yo conscientemente estoy trayendo a mi mente, o sea, un ejercicio intelectual, qué es lo que Dios ha hecho por toda la humanidad, incluyéndome a mí. Entonces, la alabanza no es un favor que yo le hago a Dios, realmente es un favor que Él nos hace a nosotros, porque a través de la alabanza yo reconozco que Él ha hecho. No sé si les ha pasado, por lo menos en las fiestas patrias, cuando se hace estos cantos a las patrias, cuando se hace estos cantos a los hechos de la patria, nos sentimos como más orgullosos del país. Entonces nos da ese anhelo por conocer más de mi país. Cuando se hacen esos cantos de lo a la patria, el oro a la patria, yo recuerdo lo que ha sido importante para mi país, lo que me ha aportado a mí, la lucha para tener las cosas que hemos tenido. Ahora sí mismo con Dios es también muy importante. Nosotros alabamos a Dios no para hacerle un favor a Él. Dios no necesita alabanza, pero nosotros sí necesitamos recordar que Dios ha hecho en nosotros. Eso nos fortalece en la seguridad, en la confianza. Y si sabemos que Él hizo, sabemos que Él, y como Él nunca cambia, sabemos que Él seguirá haciendo. Bien. También la oración es el medio para disponer nuestro corazón para acercarnos a Dios. Mira, cuando yo comienzo a hablar con Él, es para tener la disposición, el ánimo adecuado para yo acercarme a Dios. Eso es lo que hago en la oración. Entonces yo me pongo de acuerdo, en la oración es ponerme de acuerdo con Dios con respecto a mis inquietudes, dejar esas inquietudes de lado, empezar hasta también, como ya vimos en la confesión, Señor, mira que a propósito de que estamos acá, cometí un error, pero en el trajín del día, en medio de una cosa u otra, yo no he tenido tiempo para ponerme de acuerdo contigo. Señor, yo fallé en esto,
de hecho, qué pena, me arrepiento de esto, así que mediante la oración puedo ponerme de acuerdo con Dios, con las cosas que están pendientes, e incluso con preguntas que yo tengo. Señor, mira que yo en estos días no he entendido por qué están pasando algunas cosas. En oración, por favor, dame la sabiduría para yo entender qué es lo que está pasando, y Dios responde. Yo comienzo a orar y de repente, de verdad, comienzo a comprender paulatinamente. Puede ser en el minuto 1, el segundo 1 que le hago la pregunta, o a lo largo del día yo comienzo a entender el porqué de las cosas, o cómo resolver las situaciones de mi vida. Entonces, la oración es un tiempo para ponerme de acuerdo con Dios sobre las cosas que tengo que resolver con Él, pero también las cosas que yo quiero que Él me ayude a entender, o hasta que yo le solicito que me resuelva, pues, válido, ¿no? Entonces, según Hebreos 11:6, esto es fundamental. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe se expresa en la actitud de confianza de que Dios es y que galardona a los que le buscan, es decir, le responde. O sea, el primer fundamento para la oración es yo tener la fe de que Dios escucha, porque Dios existe. Que cada palabra que yo le estoy diciendo está llegando a sus oídos. Y que si yo me acerco a Él, de alguna manera eso va a tener su recompensa. Su recompensa no solamente porque pensamos, bueno, de repente me da la platita o me da el regalo que yo quiero. No, la recompensa puede ser también en entender, en ser más sabio, en comprender, en soportar, en superar algunas debilidades. Miren, por la oración, una recompensa que Dios me puede hacer es quitarme el miedo. En estos momentos, esta mañana yo estuve en la madrugada, yo me levanté a orar, fue porque a mí me da tristeza que hay mucha gente que yo sé que está con miedo. Hay mucha gente que cada día tiene más miedo. Pero ¿sabe qué fue lo que me dio la libertad de orar tranquilo? De que yo no tengo miedo. Y no es porque tengo mucha plata, porque no la tengo y cada día se me está agotando más. Sino la confianza de que Dios es mi Padre, pero también el hecho de que por orar a mí se me quitó el miedo. Antes yo sufría de pánico. Antes yo podía tener mucho dinero. Y sin embargo yo temía siempre la escasez. Yo le tenía pánico a la enfermedad, a la muerte, a muchas cosas. Y por medio de la oración, a mí, Él me recompensó quitándome el miedo. Y me da una confianza absoluta. Entonces, eso ha sido fruto de la oración. Ahora, ¿quiénes pueden orar? ¿Quiénes son los que pueden orar? Los que se acercan a Dios en la autoridad del nombre de Jesús. ¿Cómo así? Vamos a explicar esto. Juan 14, del 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A veces nosotros decimos, ¿cómo yo llego a Jesús? Primero, a Dios, Padre. Primero, Él puso un requisito. Ven en mi nombre. Esto es como que de repente yo le digo a Guillermo, mire, usted llame al CENTI y dígale que por favor que nos apoyen con unas cosas que están aquí. ¿Pero quién soy yo? No, dígale que llama de parte de Ramón. Ah, sí, si yo digo de parte de Ramón, sí, porque ya tiene una autorización yo tengo autorización para solicitar algunas cosas a la iglesia. Me han dado esa autoridad, entonces ya usted no se preocupa. Asimismo, ¿cómo yo me acerco a Dios si yo soy? ¿Quién soy yo? Bueno, Jesús dice, pídanlo en mi nombre, en nombre de Jesús. O sea, nosotros depositamos la confianza en que Jesús es intermediario y que el Padre hace las cosas por el Hijo, y eso lo dice, vuelvo y repito, Juan 14, el 13 al 14, el mismo Jesús lo dijo así. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero eso yo tengo que reconocer por fe, no por decir el nombre de Jesús, por decirlo, con la convicción de que Jesús tiene la autoridad. O sea, siempre dándole honor a Jesús en todo lo que yo hago. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esas oraciones y en nombre de Jesús, amén. Porque Él nos enseñó y dejó escrito de que Él tiene la autoridad. ¿Pero es suficiente eso? Bueno, dice, aquellos que se acercan a Dios con un corazón limpio. Para yo acercarme a Dios debo tener un corazón limpio. Salmo 66, 18 dice, y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, ¿qué es a la iniquidad? A la maldad. Si yo miro a la maldad
y obedezco a la maldad, Dios no me escucha. Entonces ahí parece que estamos todos fregados, ¿no? Porque ¿cómo así que si entonces nosotros hemos pecado, Dios no nos escucha? Porque si es así, nadie puede hablar con Él. Pero para eso yo tengo que usar lo que aprendí en la lección de la confesión de pecado. ¿Qué hago yo, por ejemplo, para acercarme? O vamos a poner un ejemplo habitual que todos los días están viendo. ¿Qué hace María todos los días para poder acercarse a ustedes cuando viene del trabajo? ¿Qué es lo primero que hace? Ahora en tiempo de coronavirus. A bañar, porque en ella puede haber virus, puede haber bacterias, sí, puede portar el virus que contagia la enfermedad. Entonces ella no está adecuada por acercarse a ustedes. Pero entonces ella, ¿qué va a decir? Entonces, bueno, ya nunca más lo voy a ni a tocar, ni a mirar, ni le voy a servir nada. No, ella se ducha, se limpia para poder acercarse a ustedes. Es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer con Dios, no desahuciarnos. Entonces, yo miré, hice mal. Lo primero que tengo que hacer es, Señor, yo reconozco que hice mal. Y que dice en tu palabra que si yo mirara la iniquidad, a la maldad, y la contemplara y actuara conforme a esa maldad, Dios no me va a escuchar. Pero Él me dio la gran bendición de la confesión, que eso es lo que habíamos visto en la confesión de pecado en 1 Juan 1:9. Si confesares tus pecados, empezar por ahí, Dios es justo y misericordioso para perdonar tus pecados y limpiar de toda maldad. A Dios le agrada porque primero es como una señal de respeto a Él. Es una señal de respeto a Él. Si aquí alguien llega con los zapatos, con un bloque de barro, y sabiendo que hay, bien sucio, y la persona sabe que hay que primero, eso ensucia la casa, y segundo, hay una alfombrita para limpiar. Vamos a poner, la persona está consciente que si pisa eso va a ensuciar la casa. Lo sabe, y también sabe que hay una alfombrita donde se puede limpiar los zapatos, y no lo hace, no está mostrando respeto. Dios a nosotros nos pide que primero que todo lo respetemos. Dios es muy riguroso al decir, ¿sabes qué? Yo merezco respeto, mi santidad implica que tú entres limpio, pero te voy a dar un chance. El pecado es como la alfombrita, donde yo por respeto me limpio, pero reconozco, mis zapatos están sucios, a ti no te gusta esa suciedad. Entonces, lo primero que debo hacer para acercarme a Dios es confesar mis fallas. Humildemente, Señor, estas son mis fallas, perdóname, límpiame de esto porque yo quiero hablar contigo, pero no quiero ofenderte a ti. Entonces, siempre debo confesar, no justificar mis pecados, sino más bien reconocer que fallé, pues. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, aquí me está molestando un poco el mouse. Bien, espero que no me moleste. Bueno, si no lo leo aquí, bueno, listo. Ya me comenzó a funcionar, Bien, vamos para atrás. Habíamos quedado en la confesión, que ya reconocemos que es un acto por el cual yo, ante Dios, tengo que ponerme de acuerdo y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a andar inventando, yo no voy a andar tratando de justificarme. Sí, fallé. De verdad sí fallé, pero gracias a Dios que tú me das tu perdón. Gracias a ti por perdonarme, porque tú al final quieres que yo sea limpio y que por medio de esa limpieza ya yo me pueda acercar a ti. Entonces, bueno, vamos a seguir desarrollando el material. Aquí está, no se preocupen. Habíamos quedado en la página 2. Perdón, en la página 1. Vamos a la página 2. En la página 2 tenemos lo siguiente. ¿Quiénes más se acercan a Dios? ¿Quiénes se pueden acercar a Dios? Los que creen. Los que creen. ¿Qué dice Mateo 21 y 22? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, ¿saben que para no perder mi tiempo en la oración, tengo que creer? Que si yo le pido a Él creyendo que Él lo escucha, Él entonces me lo da. A veces yo creo que lo que sucede es que nosotros no terminamos de creer en Dios. A veces no terminamos de creer en Dios porque, bueno, estamos tan atados a lo visible, a lo que se toca. Y somos como Tomás, el discípulo incrédulo de Jesús que dijo, yo necesito ver para creer. Si yo no meto mis dedos en las heridas y en su costado, en las heridas de sus manos y en su costado, yo no creo que Jesús resucitó. Todo el mundo decía, ya Jesús resucitó. Él no quería creer. A veces nosotros necesitamos creer, ver para creer. Pero Él dijo, bienaventurados los que sin ver han creído.
y son recompensados. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con Dios es creerle y Él recompensa mi fe. Bien, ¿quiénes más se pueden acercar a Dios? Aquellos que tienen un espíritu perdonador. Ojo, Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, cuando yo estoy hablando con Dios, ya yo tengo que estar perdonando, porque Dios me puede recordar, bueno, estoy hablando contigo, pero mira que estoy enojado porque tal persona me quitó algo, o tal persona me gritó, o tal persona, ¿sabes qué? Yo lo perdono, porque Dios sí pone como requisito, tú quieres que yo te perdone y tú no quieres perdonar. O sea, Dios tiene sus exigencias. ¿Cómo yo voy a pedir, con qué autoridad que Él me perdone de algo si yo no quiero perdonar? Entonces, Él escucha a las personas que perdonan. Yo tengo que disponerme de perdonar. Yo no puedo evitar que la gente haga cosas que no me gustan. Y de hecho al día, entre más gente yo tenga a mi alrededor, más fácil van a haber cosas que no me gustan de la gente, porque cada persona puede hacer algo que a mí no me gusta. Con buena o mala intención, puede hacer cosas que a mí no me gustan. Entonces yo tengo que perdonarla. ¿Por qué? Una de las cosas que a mí me lleva a entenderla es porque somos diferentes. Y para esa persona lo que está correcto, para mí está incorrecto. O esa persona se equivocó. Pero si esa persona se equivoca, yo no debo olvidar que yo también me equivoco. Porque el no perdonar es como si yo no me equivocara. Y es curioso porque Dios nunca se equivoca y sin embargo nos perdona. Él podría decir, yo no admito las equivocaciones porque yo nunca me equivoco. Y si Él nunca se equivoca, ¿por qué nos perdona nuestros errores? Entonces, o más bien dicho, si Él que nunca se equivoca nos perdona nuestros errores, ¿por qué nosotros que nos equivocamos no perdonamos a los que se equivocan? Entonces Dios pone ese requisito. Yo te voy a escuchar, pero tienes que perdonar. Bien. ¿Quiénes más se pueden acercar a Dios? Aquellos que desean conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere en mi vida. Dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, o sea, el mandato es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es algo que yo le digo mucho a la gente. Mire, si usted se acerca a Dios por medio de la palabra y la oración, hasta pueden saber si yo digo, en nombre de Dios digo esto, y va a decir, no, eso es mentira, porque la palabra dice lo contrario, por ejemplo. Entonces, si yo deseo conocer la voluntad de Dios, Dios me va a responder. Pero a veces no me acerco a Dios o no escucho a Dios. ¿Saben por qué a veces yo no escucho a Dios? Porque en el fondo yo quiero que Dios diga que lo que yo estoy haciendo está bien. Y en ese sentido, Dios no va a decir que una mentira está bien. Entonces yo me acerco a Dios para decirle por lo menos que el negocio que yo estoy haciendo, que es ilegal, está bien. Señor, yo quiero que tú me confirmes que ese negocio está bien. Y Él no va a decir que está bien. Y va a guardar silencio. Y ese silencio yo lo tengo que interpretar como, ¿será que Dios no me está respondiendo porque yo le estoy pidiendo cosas para que Él me ratifique mis errores? O yo tengo una mala amistad y yo le digo, Señor, yo quiero que tú le des el visto bueno a esa amistad. Y Él no lo va a responder porque Él tiene sus principios. Él dice, yo no puedo decir que una mentira es verdad. Entonces, para yo conocer la voluntad de Dios, tengo que estar dispuesto a renunciar a mi voluntad y conocer cuál es la voluntad de Él. Bien, en ese sentido, ya vemos que necesitamos perdonar, que debemos conocer su voluntad, que tenemos que creer, que tenemos que buscarlo, o sea, tengo que anhelarlo. Y ahora la otra pregunta es, ¿y para qué yo oro? ¿Por qué debemos orar? No lo voy a decir yo, lo dice la misma Biblia que está inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia que está escrito por más de 40 personas, pero con un solo espíritu, que es el Espíritu Santo que inspira, nos dice a nosotros por qué debemos orar. Porque de repente esa es la pregunta. Hey, vete a orar, lo que tienes que orar. ¿Y es que para qué? Todos nos hemos preguntado, ¿yo por qué tengo que andar orando? Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Primero, porque es la voluntad de Dios. Miren esto, ¿por qué tenemos que orar? Porque Dios quiere que oremos. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O sea, la orden que el Espíritu Santo le puso a esa iglesia y a todas es, oren siempre, oren. ¿Y de quién salió esa idea? De Dios. Dios nos da la orden de que no dejemos de orar.
¿En qué momento? Cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que tengo una inquietud. A veces, ¿sabes qué? Muchas veces lloro y no tengo ni una inquietud. Tengo que hablar con Dios. Pero eso Dios lo ha ido poniendo en mí. Al principio yo lloraba nada más cuando estaba en problemas o cuando me sentía triste. Después se fue desarrollando ese gusto por la oración, que a veces lloro porque sabes que como que tengo ganas de comunicarme con alguien. Así como cuando uno de repente llama al hijo. ¿Por qué uno llama al hijo? Por amor, porque quiere saber, ¿verdad? Voy a ver cómo está Camilo, por ejemplo. Voy a llamar a mis amigos, voy a chatearle. Bueno, Dios nos manda que tengamos ese gusto por orar y que no dejemos hacerlo. Por lo primero que tengo que orar es porque Dios quiere. Y ya si Dios quiere debe ser para nosotros ya algo definitivo. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque Jesús, Él nos dio ese ejemplo. Y Jesús dijo, imíteme, sean mansos y humildes de corazón como yo. Lleven mi yugo, o sea, sigan mis pasos. Y entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús oraba sin cesar. Dice en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. O sea, Jesús siempre oraba. O sea, Jesús tenía el hábito de orar. No es casualidad que Jesús sea el ser más perfecto que hay en la tierra. Tan perfecto que él lo llevaron a juicio y le estaban buscando efectos para poder descalificarlo y castigarlo. Y si ustedes leen los evangelios, cuando lo llevaron a juicio, tuvieron que buscar testigos falsos. Ustedes saben qué tuvo que hacer. Tuvieron que pegar mentiras porque no había que lo podían acusar. Examinaron toda su vida y no lo encontraron de qué culparlo. Si alguien quiere examinar mi vida, va a decir, bueno, yo no sé qué tú hablas. Si tú en el año tal, por ejemplo, tenías problemas cuando estabas trabajando en televisión, que una vez David te quiso votar, es verdad, porque es verdad, y lo he dicho. Yo en un momento dado tenía carácter difícil. O yo no sé cuál es tu problema si tú una vez tuviste un noviazgo con una mujer cuando estabas en la universidad y la mujer te odia. Te odió porque fuiste inmaduro. O una vez trabajaste, una vez yo trabajé en una empresa privada y me fui de forma poco agradecida, por inmadurez. Entonces me pueden descalificar. De Jesús no se pudo decir nada. De Jesús nada se pudo decir. No pudieron decir, mira, él cuando fue carpintero, porque él fue carpintero. Yo no sé qué él está hablando de ser honesto si cuando él era carpintero cobraba de más. Yo le mandé hace una mesa y me la entregó un año después y mal hecha. Me cambió los materiales, la cosa que hacen los carpinteros, ¿no? O nunca me la entregó. O sea, de él no se pudo decir nada malo. Yo no sé qué anda diciendo Jesús si Jesús le gritaba a su mamá. Nunca pudieron culparlo de nada. Nunca. O ni una muchacha, pues ese Jesús que quiere que sea uno puro y bien liso que era con la mano. Nada pudieron decir de Jesús. Y sin embargo, él todos los días hablaba con Dios. Es más, o más bien, ¿por qué él tuvo esa vida? Porque él oraba él hablaba todos los días con Dios y eso él lo usaba porque tenía una naturaleza humana. Aunque él era Dios, él recibió un cuerpo. Ojo, miren, Jesús es Dios, pero cuando él se pone el cuerpo humano, él estaba susceptible a sufrir. Voy a buscar un ejemplo así como extremo así de la cultura popular. Ustedes han visto que hay superhéroes que les pegan y no les duele, o por lo menos como Deadpool. Deadpool, uno le da un balazo y no se muere. Pero en la película, sobre todo en la segunda, hubo un momento que le pone un dispositivo y él perdió los poderes. Y comenzó a morirse. Y murió, de hecho. Bueno, Jesús, volviendo al caso verdadero de Jesús, Jesús siendo Dios se hizo humano. Porque como Dios, él no sufría hambre, no sufría calor, no sufría dolor, nada. Sin embargo, él acepta un cuerpo humano para sufrir, para sentir lo que nosotros sentimos. Y ni por eso él pecaba. Porque ¿qué nos hace pecar a nosotros? Un golpe que nos da rabia y le pegamos a otro. Jesús le pegaron y él no le pegó a nadie. No devolvió el golpe. Jesús lo insultaban y él no respondió con una grosería. Y tú también y tu mamá no sé qué. O sea, nada de eso. Jesús no tuvo pecado, pero lo que le ayudaba también era que él tenía una naturaleza humana que podía fallar, pero él todos los días, por esa naturaleza humana, él se guardaba y oraba. Y también porque le gustaba hablar con su papá. Él oraba con su papá porque le encantaba hablar con su papá.
o sea, con Dios. Entonces es una forma de también yo entender qué tanto me gusta estar con mi papá, que quiero hablar con él, con Dios. Entonces, ¿por qué debemos orar? Para mantener una eficaz comunión con Dios. O sea, hay muchas razones por las cuales debemos orar, pero en la medida que nos dispongamos a buscar a Dios, más comprenderemos cuánto le necesitamos y por qué debemos depender continuamente de Él. Mire, entre más usted ora, se va a crear una sana necesidad de Dios. ¿Por qué a veces nosotros no oramos? Porque no necesitamos orar, porque no hemos desarrollado esa sana, mire, le digo, una sana necesidad. Nosotros alimentamos necesidades que a veces no son sanas. Y dependencias que a veces no son sanas, que a veces me hacen daño. Sin embargo, la dependencia que es completamente sana, que es la dependencia de Dios, no la estamos desarrollando. Y es la mejor dependencia que podemos tener. A ver, ¿a quién debemos orar? ¿A quién yo le hablo? Dice, oramos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. ¿A quién yo le pido? Al Padre. Pero en nombre de Jesús, él mismo dijo, pídanle al Padre en mi nombre. Vuelvo y repito, si algo de la iglesia es necesario que el pastor nacional del CENTI resuelva, de la iglesia resuelva, y yo no puedo hacer la llamada, vamos a poner, tengo laringitis, pues no puedo hablar. Y yo le digo a Guillermo, llama. Ah, ok, pero ¿y por qué a mí me van a las cosas? Porque dile que tú vas de parte de Ramón. Eso abre la puerta. O sea, así mismo, en el caso del Padre, pidámosle a Dios en nombre de Jesús y que el Espíritu Santo me dé el poder. El Espíritu Santo sobrenatural me da el poder, el discernimiento, la capacidad de orar correctamente. También podemos orar a Jesucristo, al Espíritu Santo, sí. Jesús está a la derecha de Dios Padre. Y Él es nuestro intercesor, si le podemos pedir a Él. Al Espíritu Santo, ¿sabe qué le pedimos? Sabiduría. Porque el Espíritu Santo dice que está en nosotros para enseñarnos todas las cosas. Entonces, para yo pedirle mejor al Padre, yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame a pedir bien. Porque el Padre a veces no nos escucha porque pedimos cosas que no son su voluntad. Entonces, para no perder el tiempo, una gestión mal hecha, ustedes saben lo que es una gestión mal hecha, una gestión que se equivocó, se pidió lo que no era. Entonces yo voy a ir a pedir la beca y en vez de ir al IFARU, voy al IDAN. O en vez de pedir la beca universal, que mi promedio es 3,7, le pido la beca de cuadro honor. Le pido mal porque no sé. Entonces yo al Espíritu Santo le pido primero la guía. Espíritu Santo, o yo estoy en primaria y le digo, yo quiero la beca, por favor, que sea con lo que se le paga al de segundo ciclo, al que está en 11º. El trámite, o sea, porque llené mal el trámite, apliqué mal, porque no sé. Para no fallar así en el caso de Dios es, Espíritu Santo, enséñame, dame la sabiduría para pedir correctamente. O sea, al Espíritu Santo yo le puedo pedir sobre todo sabiduría o dominio propio. Espíritu Santo, ayúdame. Tú tienes dominio propio, ayúdame. O sea, al Espíritu Santo le puedo pedir oración, sobre todo porque Él dice que Él nos da sabiduría, nos da poder para hacer cosas. ¿Para qué oramos? Ahí vuelvo y la repito. ¿Para qué yo voy a orar? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en un momento dado. Mire, me estás pasando un problema. Váyase al oratorio a orar. ¿Y para qué voy a orar? Vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que digo yo. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primero yo tengo que orar para conocer a Dios y qué es lo que y mostrarme las cosas ocultas. Para conocer a Dios, y entre más yo lo conozca, mejor yo mejor tengo una relación con Él. Yo sé qué pedirle y qué no pedirle. No pedirle cosas que Él jamás va a cumplir. Por ejemplo, cosas que son pecados. Yo no le voy a pedir al pecado. Por lo menos hay religiones como los yorubas y esta que tú haces invocaciones para que maten a alguien. Yo jamás le voy a decir a Dios, Dios mata a esa persona. Sin embargo, en religiones falsas y espiritismo y brujería se hacen oraciones para que tal persona muera. El que no conoce a Dios va a seguir pidiendo esas cosas. Es más, si yo vengo de esas tradiciones, de esas religiones espiritistas, brujería y demás, yo tengo que conocer a Dios, si no voy a pedir puras cosas que Dios no va a cumplir. Entonces, es bueno, ¿para qué orar? Para yo conocer
cómo piensa Dios, cómo es y qué Él me quiere cumplir. Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, ¿en qué yo me debo alabar? En esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, ¿de qué debo alabarme? En que yo entiendo a Dios. Esa debe ser mi principal alegría, en que yo sí entiendo a Dios. Pero para yo poder decir, yo estoy feliz porque yo entiendo a Dios, tengo que relacionarme con Él. Para eso yo oro. Para relacionarme mejor con Dios, conocerlo y tener una relación mucho más provechosa. Entonces, estos versículos nos enseñan que lo más importante es conocer a Dios. Para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, también, ¿para qué tengo que orar? Para conocer cuál es el plan de Dios para mí. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Mientras que yo no sabía cuál era el plan de Dios, yo perdí mucho tiempo. Entonces hice oficios que Dios me permitió, pero no eran lo que yo quería que hiciera. Hay personas que de repente después que estudiaron, que hicieron esto y lo otro, y se dieron cuenta que Dios tenía otro plan mejor. Entonces mejor oro, y por eso Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Los días donde yo me decepciono, por ejemplo, por mis equivocaciones. Entonces, acuérdate, empezando la vida, es mejor acordarse de Dios, buscarlo para evitar esos días malos, esas decepciones. Mira, Dios, por no consultarle, por ejemplo, me casé con la persona que no tenía que casarme. Con la persona que me está golpeando, que me está demandando, que me está haciendo daño, que se burló de mí. Yo conocí un caso muy dramático cuando yo trabajé con la iglesia en los pacientes VIH, pero ya yo los conocía cuando estaba en la etapa SIDA. Y entonces había una muchacha ahí, casi no había mujeres, casi todos eran hombres, pero había una muchacha joven. Y esa muchacha contrajo el VIH y ya estaba en etapa SIDA con el único hombre que había conocido. Y eso no lo dijo ella. No lo dijo ella porque ella a lo mejor tuvo una vida tropezada y le da pena decirlo, no. El mismo personal médico que la investigó ya solamente había estado con un muchacho que había sido su novio desde la juventud. Pero como ella no le preguntó a Dios, ella no sabía, Señor, este hombre me conviene, el hombre estaba de picaflor por ahí. Y el muchacho le pegó la enfermedad a ella. Y ella se estaba muriendo ya. Ya estaba por morirse. Si ella a lo mejor le hubiera preguntado a Dios, Dios, ¿me conviene esta persona? Yo le hubiera dicho, corre. Dios, si ella le hubiera dicho, me conviene, esto me va a dar buena vida, Dios no le hubiera mentido, ni hubiera guardado silencio. Dios le hubiera dicho, no, huye de ahí. Esa persona te va a matar con una enfermedad. Entonces, era un caso muy triste. Obviamente ella ya murió, por eso fue hace muchos años. Pero ves que Dios tiene planes para nosotros, pero si yo no me acuerdo de Él, sino que decido y después le pregunto, entonces vendrán los días malos. Por eso Salomón le dijo, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud antes que llegue el día malo. Pero yo prefiero vivir bajo mis propias ideas, caigo en el día malo y después en el día malo, ay Señor, ayúdame. Y le digo, bueno, sí, te puedo ayudar, pero hace rato me hubieras preguntado y yo te hubiera evitado el día malo. Entonces, para eso tenemos que buscar a Dios, para saber qué Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quiere que hagamos? Y los planes de Él no me hacen daño. Entonces, aquí lo dice, el 2 Salmos lo dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Señor, enséñame tu camino. ¿Por dónde tú quieres que yo agarre? ¿Qué profesión? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? ¿Me quedo en Panamá? ¿Sabes? Vete a otra región del mundo, allá te va a ir súper bien. Todo eso yo tengo que estar preguntándosele continuamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Esta amistad me conviene o no? ¿Esta carrera me conviene o no? Tengo que estar orando para no tropezar. Entonces, y en Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mira, el Espíritu Santo lo va guiando a uno. ¿Pero a quién guía? ¿A quién le preguntas? Mire, nosotros los hombres a veces tenemos porque a veces yo creo que los hombres nos perdemos más que las mujeres, porque, oye, estamos perdidos en una calle
Por lo menos yo soy así. A veces me ha pasado que estoy en una calle y me dicen, pregunta, no, ya yo sé. No, yo para qué voy a andar preguntando, ya yo sé dónde queda eso. Y me doy una pérdida y después tengo que preguntar. O sea, yo no sé, yo creo que las mujeres preguntan más rápido, por eso pierden menos. Pero nosotros como hombres a veces, ¿qué lío para preguntar? ¿Y por qué me pierdo? Porque no pido guía. Tengo que pedir la guía. También vamos al mall y después que caminamos todo, el hipopótamo, el panda, el koala, todas esas cosas, después nos cansamos y vamos a donde el seguridad, los de estos de color crema, de kaki. Oye, ¿dónde está eso? No, eso está aquí al frente. Pero ya caminamos 20, 30, una hora. Entonces, ¿sabes qué? Al Espíritu Santo, para no perder el tiempo, no desgastarnos, no perdernos, mejor preguntemos siempre. Para eso se ora, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuándo y dónde debemos orar? Debemos orar siempre. Mantenernos en esa actitud continuamente. Por eso la Biblia, refiriéndose al cuándo, usa las expresiones en todo tiempo, sin cesar. El salmista también expresa. ¿Cuándo debo orar? Miren lo que dice el Salmo 55, 17. Tarde y mañana a media hora, a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. También el Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, muy de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquier momento es bueno y lo mejor es en varios momentos al día. En Salmo 5.3, sí, ya lo había leído. David dice, bueno, después vamos a leer Proverbios 8.17. David dice que él dedicaba buen tiempo en la mañana. David, un rey extraordinario, David dice que él dedicaba buen tiempo en la mañana para orar y esperar la respuesta y la dirección de Dios. Tenemos también el ejemplo de nuestro Señor, que es Jesús, que él oraba todo el tiempo. Bien, miren, a veces ¿saben por qué yo no oro? Yo no oro, porque yo creo que yo puedo. No, yo puedo, yo resuelvo, yo soy valiente, yo soy fuerte, yo tengo talento. Mire, David es un ejemplo de humildad. David era tan valiente que él fue el único que se enfrentó a Goliat, siendo más chiquito que todos. Era tan débil físicamente, bueno, no débil, falta de destreza en las armas, que él no podía con la espada que le dieron. Todo el ejército de Israel veía a Goliat, un gigante, y nadie se metía con él. David fue valiente y lo venció con su honda y una piedra. David era excelente, o sea, era muy valiente, así que él decía, yo no necesito pedirle ayuda a Dios si yo soy valiente. Se cantaba de David, Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000, o sea que él era más bravo que cualquiera de estos guerreros que vemos en las películas. De él se habla de que él no había quien pudiera vencerlo con una espada, nadie lo podía vencer. De hecho, él batalló muchas veces y fue de viejito, murió de viejito en su cama, no en el campo de batalla. Nunca pudieron vencerlo en una batalla, o sea que como peleador nadie se lo ganaba. Nadie se lo ganó, de hecho, nadie se lo ganó. Él era súper talentoso, él era un gran músico. Yo no necesito pedir ayuda si yo soy un gran músico, él era un artista. Él escribió el libro de los Salmos, casi todas esas canciones de él. O sea, él era más músico que cualquier estrella de música que ahora nosotros admiremos. Todos esos salmos tenían melodías y se cantaban en todo Israel. Él no puede decir, ¿sabes qué? Yo soy lo máximo, yo soy rico. Él era un hombre con mucho dinero, porque él era el rey, él vivía en un palacio. O sea, era rico, famoso, duro, dice que era hasta muy atractivo. Él era una estrella, y sin embargo, él nunca dejó de ser humilde, y él humildemente buscaba a Dios. O sea, que humanamente no hay excusa para decir que yo no necesito a Dios, si mira quién soy yo. Él puede decir, ¿tú sabes quién soy yo? El hombre que mató a un gigante, que luchó contra miles, nadie le venció, un super músico, soy extremadamente atractivo, las mujeres se morían por él, soy rico, soy el jefe de una nación, pero yo dependo de Dios. O sea, a veces no oramos por falta de humildad. Entonces, en Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién dice esto? Dios. Dios dice que si yo lo busco temprano, a tiempo, temprano no solo en la mañana, temprano antes del problema, el que te busca antes de meterse en algo, me voy a meter en algo, pero antes de eso yo te voy a buscar a Dios, en oración. Él dice que ama a esas personas y esas personas que lo buscan temprano, Dios los encuentra, los halla, Él mismo las hace ver. Entonces,
En cuanto al lugar, la Biblia no habla de un lugar específico, pero preferiblemente para evitar interrupciones debemos hacerlo privadamente en el lugar más conveniente. O sea, no hay un lugar específico. Claro, yo puedo habilitar en mi casa, aquí nosotros en la iglesia hemos habilitado un oratorio. ¿Por qué? Porque ahí está como en una esquinita, está apartado, si alguien está viendo televisión no le está interrumpiendo la televisión a nadie, tiene una alfombrita cómoda, puede abrir la puerta y escuchar los pajaritos y la brisa y todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que solamente ahí se puede orar, no es que Dios nada más habla ahí, usted puede orar en su habitación, usted puede orar en el jardín. Aquí hay una hora en la terraza en esta casa, por lo menos que es muy bonito orar. Puede no ser una gran casa, pero una casa que tiene naturaleza. En su alcoba, busque un lugar privado, no hay un sitio específico, sino, ¿sabe qué? Por donde nadie lo interrumpe. Busque un lugar donde nadie lo interrumpe. Y sobre todo esas horas donde usted puede tener privacidad. Por eso yo oro en el oratorio y muchas veces estoy en la alcoba. Cuando estoy en la alcoba muchas veces estoy orando o estudiando. O sea, de repente, depende de la hora, el momento, yo busco un lugar apropiado para orar. Entonces, eso sí, dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, tu habitación, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A mí me gusta mucho esto. Lo que yo hago en secreto delante de Dios, en público Dios lo va a destacar. Dios me va a recompensar delante de todo el mundo por lo que yo dije en secreto. Claro, si yo oro correctamente y conforme a la voluntad de Dios. Y debo orar con estos elementos. Hay sugerencias. Miren, cuando usted va a orar, le sugiero esto. Póngase de acuerdo con Dios sobre lo que no le agrada ni le glorifica. O sea, comience por confesarse. Como dice el Salmo 76, 18, 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la inequidad, el Señor no me habría escuchado. Ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. O sea, dentro de eso, humildemente, debo limpiarme los pies en la alfombra, darme la ducha antes de estar con quien yo amo, limpiarme pecado delante de Dios, pedirle a Dios limpia. Es lo primero. Acción de gracia, dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces ni le hemos dado gracias y ya le estamos reclamando. Okay, error en la oración, estamos pecando y no pedimos perdón. Miren los errores que a veces ni le pedimos perdón. Y entramos con reclamos. Señor, yo estoy muy bravo porque yo te pedí a ti esto y no has hecho nada. Señor, porque yo no tengo comida. ¿Cómo que yo no tengo comida? Entonces comienzo con actitud, a una actitud orgullosa, con soberbia. Más bien humildemente, Señor, perdóname, yo he pecado. Es más, pecando, o más bien confesándome. A veces porque estoy bravo, ¿no? Y yo le digo, Señor, aquí en esta casa no hay ni comida. Y yo comienzo a orar y yo a veces hasta confesándome, Señor, yo te pido perdón porque yo ayer tenía $40 y vi un poco de cosas que me gustaron y ay, perdón, yo fui a ese supermercado y no compré nada. Entonces después hasta Dios me hace entender, y entonces, ¿por qué te quejas? Entonces yo les pido perdón. Pero cuando yo voy con la queja, a veces no escucho o no confieso, no reconozco que tal vez el problema es algo que yo tengo que confesar. Yo tengo que confesar primero cuáles son mis fallas y a Dios le agrada, porque no le voy a hacer reclamos injustos. Tengo que darle gracias, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primero darle gracias porque me escucha. Lo primero, yo le doy gracias a Dios. Es más, el hecho de estar vivo y yo poder hablar contigo, Señor, que tú me escuches, y yo por eso te doy gracias. También eso me ayuda a entender, cuando yo comienzo a dar gracias, que no todo está mal. ¿Por qué a veces sentimos que todo está mal? Porque como no sabemos qué es lo que está bien, solamente vemos lo malo, ¿verdad? Miren, esto es como cuando a veces uno tiene un granito aquí en la frente. Como uno nada más mira el granito, cada vez uno lo ve más grande, más grande, más grande, y a lo mejor el rostro está bien, y por ese granito sufres y te sientes horrible, porque lo malo uno lo exagera y borra lo bueno. Entonces, adorar a Dios reconociendo su soberanía en nuestras vidas. O sea, siempre darle gracias a Dios por esto. O sea, siempre, siempre, siempre reconocer su gloria. Dice el Salmo 36, 5, 6, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas.
dice también hacer las peticiones que tengamos. Vamos a hablarle a Dios, tenemos anhelos, peticiones, hagamos esas peticiones, pero después que ya nos hemos puesto de acuerdo, que ya hemos dado gracias, yo creo que ya tenemos por lo menos la conciencia limpia, la autoridad para decirle humildemente, Señor, ayuda, porque mira, yo soy alguien que reconoce que falla, que te da gracias por escucharme. Así que, por favor, ayúdame, pues de verdad, yo necesito ayuda. Dios no le va a molestar eso. Y también dentro de eso, apropiese las promesas de Dios. Recuerda que Dios nos llena de promesas. ¿Y por qué a veces oramos y quedamos mal? Porque no reconocemos cuáles son las promesas de Dios. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, pero a la gloria de Dios. Acuérdese que cuando usted está hablando con Dios, está hablando con alguien que le hizo promesas y las promesas las cumple. Lo único que Dios sí dice, mira, cuando hagas una parte yo te ayudo. Esto es como decir, cuando te comas la comida yo te doy el postre. Y Dios no va a hacer que, bueno, te comiste la comida, mentira, yo no te va a postre. O sea, Dios no es así. Tal vez alguien en la casa me pueda hacer eso. Si te comes la comida yo te doy postre. Me comí la comida y mentira, no era postre. Dios no. Dios claro que sí me va a pedir en un momento, yo te voy a cumplir muchas promesas. Claro, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que hacer lo que tienes que hacer bien porque si no, ¿qué justicia, qué premio hay en eso, verdad? Entonces, y aprender a esperar la respuesta de Dios. Mire, cada vez que usted ore, no se desespere. ¿Cuál es el error nuestro? Le pedimos algo a Dios y lo queremos para allá. Señor, por ejemplo, a lo mejor eso ha pasado con algunas personas que han sido capturadas en la cuarentena. Señor, dame el pan de nuestro de cada día, por favor, ayúdame. Yo no quiero hacer nada malo, ayúdame de alguna manera. Y a lo mejor Dios le está buscando un donante. Y cuando llegó el donante, ya yo estoy detenido allá abajo. ¿Por qué? Porque le dice, ayúdame con la comida. Oye, han pasado 5 minutos. Ay, no, mejor yo la busco yo. Así hacemos con Dios. O Señor, yo quiero casarme con una mujer que sea buena, no sé qué. Ha pasado una semana y no me ha presentado ni una, yo voy a buscar cualquiera lo que venga. No, esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Aguardemos en Dios. Y bueno, sugerencias para un tiempo de oración. Siempre busca un lugar donde esté tranquilo, acuérdense, deténgase, o sea, busque un tiempo especial. Es más, si le dice a la gente no me molesten a cierta hora, perfecto. Use la Biblia también para orar, para leer, para recordar las promesas, los mandatos. Y también usted puede recordar que hay otras herramientas, por ejemplo las vigilias como la que tuvimos la vez pasada, el tiempo de alabanza, alabar al Señor. A veces en vez de orar yo me pongo a alabar al Señor, cantarle. Y no se crean, Dios me responde ahí. Dios me responde ahí. Hubo un tema que yo di la vez pasada, un sábado, que fue impresionante. Y yo le dije a la gente, ¿sabe cuándo salió ese tema? Un domingo que nos pusimos aquí a hacer alabanza, María y yo. Hace como 2 o 3 domingos nosotros nos pusimos a hacer un tiempo de adoración. De ese tiempo de adoración salió un tema que impactó mucho, que fue cuando Jesús hizo la diferencia. Que yo ponía el ejemplo de los gadarenos, de la mujer esta que iba a ser apedreada. Ese tema, yo no le estaba diciendo a Jesús, ¿qué tema doy? Yo comencé a adorar a Jesús y Jesús me mostró, quiero este tema para la gente. Y me dio sabiduría. Entonces, bueno, y al final de cuentas también tener tiempo de oración, de alabanza, de cantarle al Señor, de leer su palabra. Y eso nos ayuda en la oración. Entonces, la oración, claro que es útil. Pero tiene que haber una aspiración y con esto concluimos. Que el orar sea un deleite para tu vida. Cuando la vida sea alegre, ora. Cuando la vida sea tormentosa, ora. Orar puede mejorar cualquier circunstancia. Además, hasta si no tienen ni temor ni alegría, oren. Esto es una relación de amor. La oración es una forma de disfrutar una relación de amor con Dios. Miren, la oración puede hacer mucho. ¿Sabe por qué Dios a veces ha hecho tan poquito en la vida de la gente? Por falta de oración. Si las personas entendieran, todos los cristianos entendieran lo que hace la oración, el mundo fuera muy diferente. Pero hay veces hay mucho estudio y cero oración. Y ni hablar de los casos cuando no hay ni estudio ni oración. Pero Dios nos manda a orar. Y vuelvo y repito, ¿por qué tenemos que orar? Porque Dios nos dice oren. Y Dios no nos pone a hacer cosas por molestar. Entonces, ¿cuántas cosas se pueden resolver con la oración? Muchas. Y piensen cuántas cosas ustedes quieren que se mejoren de su vida. Y a lo mejor esas cosas que no se han mejorado solamente necesitan oración. Entonces vamos a orar. De hecho, quiero que oremos por algo muy especial. Quiero que oremos para que salgamos de esto, pero también
a veces yo me preocupo mucho por el asunto de la cuarentena y todo esto porque me preocupa, por ejemplo, el caso, yo sé que a todos nos preocupa el caso de María, ¿no? María está expuesta a la calle y María, de verdad, cuando está trabajando en la calle, está expuesta no solo porque hay un virus, sino porque hay gente que responsablemente lo está aportando. Entonces, también tenemos que orar por eso, para que la gente de verdad diga, o sea, está bien, me aburro, pero ¿qué culpa tiene alguien como un policía o como María que por estar movilizando la salud se enferme porque alguien no puede estar en su casa? Entonces vamos a orar también para que... Los mismos doctores que Sí, están claro. curando a la gente, Sí, se han muerto y otros han quedado. claro. Entonces, a mí me da dolor de realmente que la gente a veces que no, yo no voy a dejar de fiestar, yo no voy a dejar de tomar, yo no voy a dejar de hacer esto. No, Y al no, final, y al final por eso, de repente que pagando gente como María, pues. Si María contrae el virus porque hubo un poco de gente que no quiso aguantarse las ganas, sería justo. No sería justo, ¿verdad? Y tenemos que pensar por toda esa gente. O como Julio tiene que trabajar y si él agarra la enfermedad, si el virus lo ataca, podría ser porque hay personas que pudiendo quedarse en su casa prefieren hacer de la suya, entonces es mejor orar por eso. Bueno, Señor, muchas gracias por este tiempo, ten misericordia de todas las personas que sabiendo la ley, lo que dice, no le están obedeciendo. Háblales a ellos y que por favor cambien su parecer. Yo creo que tú puedes hacer algo con esta oración, empezar a hablarle a los corazones. También ten cuidado de las personas que saliendo a hacer su trabajo, que preferirían estar en casa, tienen que hacerlo porque el país lo necesita, como el caso de María, que el país necesita de ella y de sus compañeros para que las mascarillas, los medicamentos, los respiradores, todo eso salga a tiempo. Pero ellos están en peligro porque hay gente que no tiene nada que buscar, a veces lo hacen y van regando el virus. Usted no sabe cómo de repente alguien que está haciendo esto en Pacora, de lejos de acá, de una u otra manera llega hasta acá, o llega hasta el Ministerio de Salud donde trabaja, o donde trabaja María, o donde está Julio también trabajando con sus químicos. Ayúdanos, Señor, en esto y ponnos en nosotros sabiduría y amor, y sabemos que por esta oración tú vas a hacer. Te bendecimos hoy por este tiempo. Guarda a las personas que están haciendo su trabajo en la calle y a los que no tienen que estar, los que no tienen que salir fuera de horario, Señor. Los que están de alguna u otra manera abusando de las medidas. Por favor, háblales para que salgamos todo de esto y sobre todo para que no haya víctimas inocentes. Te bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.